El 31 de julio de 2012, a los 86 años, Gore Vidal, aguerrido y polémico escritor e intelectual norteamericano, falleció a causa de una neumonía en Los Ángeles. Dejó unas 25 novelas, memorias, artículos, obras de teatro y unos 200 ensayos, además de guiones de cine como el de las aclamadas películas Ben-Hur y Art de París. Para él, la hipocresía y la deshonestidad eran los grandes males que trató de denunciar en su obra iniciada a los 19 años, mientras era soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Hijo de un secretario de aviación de Roosevelt, nieto de un senador, primo del ex candidato Al Gore, hermano medio de Jacqueline Kennedy, vinculó la política a sus preocupaciones literarias, tal vez porque su posición anti-intervencionista no le dio frutos políticos. Escribiendo de forma ecléctica desde ensayos, atacando la estupidez de sus presidentes, o aclamadas biografías, como la de Lincoln, novelas sobre Calígula o Juliano el Apóstata, hasta novelas de política y sociología ficción. Recordémoslo en Literatura para Oír, con unas páginas de su novela Mesías. Envidio a esos cronistas que afirman con despreocupada pero sincera desenvoltura: yo estuve, vi lo que ocurría, fue así. Yo también estuve en todos los sentidos de la palabra, mas no me creo capaz de describir con alguna exactitud los diversos acontecimientos de mi propia vida, aunque aún los recuerde de un modo intensamente vivido. Quizás solo sea porque creo que todos somos traicionados por esos ojos de la memoria, tan mudables y particulares como aquellos con los que miramos el mundo material. Pues la visión va variando, como suele ocurrir, desde los primeros a los últimos momentos de la vida. Y el hecho de que por un camino indirecto e inesperado yo haya alcanzado una extrema vejez, es para mí fuente de cierta complacencia, aún en los lúgubres instantes en que me encuentro asistiendo distraído a la disolución del cuerpo, proceso tan imperceptible y seguro como el de esos vientos suaves y persistentes que desplazan las dunas en el desierto de la seca Libia. Ese desierto que arde blanco y desolado más allá de las montañas visibles desde mi ventana, orientada como corresponde hacia el poniente, donde yacen todos los reyes orgullosamente enterrados. No ignoro tampoco que no me apasionan los asuntos de familia, preocupación esencial de la especie, y, peor aún, que nunca tuve el hábito de juzgar las actividades comunes de los hombres. Dos características embarazosas que me dan una cierta inseguridad cuando trato de rememorar el pasado. Me siento así penosamente confundido, sabiendo que mis recuerdos son, al fin y al cabo, aproximados y subjetivos y sólo en parte verdaderos. Por último, nunca me ha resultado fácil decir la verdad. Incapacidad temperamental nacida no tanto del deseo o el impulso incoercible de deformar la realidad para quedar bien parado, como de una idea de la inconsecuencia de las actividades humanas, siempre en conflicto con esos mismos poderes que se manifiestan en la acción. Una paradoja, desde luego, una doble visión que me aparta de los juicios fáciles. Me siento tentado de afirmar que la verdad histórica es absolutamente imposible, aunque no niego la noción filosófica de que esa verdad puede existir en la imaginación de un modo abstracto, perfecto y distante. Un desván abierto a los cuatro vientos colmado de objetos preciosos. Tal ha sido siempre mi imagen personal de esos absolutos que Aristóteles concibió con tan meloso optimismo. Y siempre me han gustado los arrogantes conceptos de la filosofía, cuanto más extravagantes mejor. Soy especialmente afecto a Parménides, tan obsesionado por la idea de totalidad que al fin llegó a decir que nada cambia nunca, que todo lo que ha sido ha de seguir siendo, si es recordado y nombrado, concepción metafísica que me será, supongo, de cierta utilidad, mientras retorno a aquella crisis original que ha quedado tan atrás y a la que he de volver aún corriendo ciertos riesgos. No digo, pues, que todos mis recuerdos sean verdaderos, pero puedo llamarlos verdades relativas, por oposición a ese monstruoso testamento en que se cree la mitad del mundo, traicionando así una misión a cuyo nacimiento asistí, y cuya depurada leyenda ha llegado a ser desde entonces la ilusión fundamental de una raza desesperada. Que tanto la misión como la ilusión eran falsas, solo yo puedo decirlo con certeza, con pesar,
porque tal ha sido el fin insospechado y terrible de aquellos días intrépidos. Solo la crisis que ahora contaré fue verdadera. He dicho que no me inclino a formular juicios. Es cierto que en los actos más perversos he sido siempre capaz, con un pequeño esfuerzo, de percibir las posibilidades de lo bueno, tanto en la intención real como, lo que es para mí más importante, en el imprevisto resultado. Pero en definitiva los problemas de la ética nunca me han preocupado mucho, posiblemente porque interesan a tantos otros que gobiernan la sociedad según la costumbre y con cierto agrado. En ese útil plano moral rara vez, por no decir nunca, me he comprometido seriamente. Pero en una ocasión, en un plano más difícil, me vi obligado a elegir, a juzgar, a actuar. Y actué de tal manera que todavía sufro las consecuencias de mi elección, del único juicio de mi vida. He elegido la luz antes que la oscuridad sin sueños, destruyendo mi lugar en el mundo. Y, lo que es aún más doloroso, he elegido la luz antes que la región penumbrosa de las visiones y ambigüedades indeterminadas, ese reino donde la decisión era imposible y me deleitaba examinando infinitas posibilidades de elección. Abandonar esos amados fantasmas, esos incalculables poderes, fue el mayor dolor, pero de ellos he vivido, observando con intensidad cada vez mayor el llameante disco de fuego que es tanto el símbolo como la fuente de esa realidad que he aceptado del todo, a pesar del seguro dominio en la eternidad de esa otra, la realidad oscura. Pero ahora, a medida que mi tiempo personal empieza a desvanecerse, a medida que el viento del desierto cobra intensidad, borrando las huellas en la arena, trataré de evocar la verdadera imagen del que usurpó con aplauso las vestiduras largo tiempo abandonadas de la profecía, triunfando al fin a través de la muerte ritual y convirtiéndose, para quienes ven el universo en los seres humanos, en esa solemne idea a la que todavía se designa con un nombre antiguo y resonante: Dios. Las estrellas se precipitaron a tierra con un estallido de luz, y allí donde cayeron hubo monstruos deformes y ciegos. Los primeros 12 años después de la segunda de las guerras modernas fueron una época de adivinación, como los describió amablemente un autor religioso. No pasaba día sin que algún presagio o portento fuese observado por una raza ansiosa al acecho de la guerra. Al principio, los periódicos informaban con fruición sobre esas maravillas, dando equivocados todos los detalles, pero transmitiendo el sentimiento de pavor que había de aumentar a medida que se prolongaban incómodamente los años de paz. Al fin, el pueblo aterrado exigió la intervención del gobierno, último recurso en aquellos tiempos inocentes. Pero el orden secreto de esos presagios obsesivos y ubicuos no cabía en ningún sistema conocido. Por ejemplo, la mayor parte de la vajilla luminosa que se veía en el cielo nunca fue explicada del todo. Y una explicación, al fin y al cabo, era todo lo que el mundo reclamaba. No importaba que esa explicación fuese insólita, con tal de que se pudiera saber qué ocurría. Que los globos relucientes que se desplazaban en orden sobre las cascadas Sioux en Dakota del Sur eran simples habitantes de la galaxia de Andrómeda, moviéndose a sus anchas en el espacio, omnipotentes y eternos en sus propósitos, en una visita recreativa a nuestro planeta. Si se hubiera dicho eso al menos, los lectores de los diarios se hubiesen sentido seguros, capaces de atender pocas semanas después a otros problemas, una vez olvidados los visitantes del espacio lejano. Poco importaba que esas misteriosas burbujas de luz fueran alucinaciones, visitantes de otras galaxias o armamentos militares. Lo importante era dar una explicación. La contemplación de lo inexplicable era quizá la experiencia más incómoda que pudiera tocarle a un ser humano de aquella época, y en esa década estrafalaria se vieron y registraron muchos fenómenos pasmosos. En pleno día, objetos relucientes de plata pulida maniobraban con velocidad extraterrena sobre Washington, D.C., observados por cientos de personas, algunas de ellas dignas de confianza.
El gobierno, con aire de falsa calma, mencionaba globos meteorológicos, reflejos atmosféricos, ilusiones ópticas, llegando a insinuar que una minoría apreciable de ciudadanos sufría posiblemente de alucinaciones e histeria colectiva. Este criterio clínico prevaleció en la administración, aunque no lo difundían públicamente, pues el poder del gobierno se fundaba con mayor o menor solidez en el voto de esos mismos histéricos e irresponsables. Poco después de mediado el siglo, los prodigios aumentaron y se hicieron cada día más extraños. Los últimos progresos de las investigaciones atómicas y el motor de reacción llevaron al mundo occidental a prestar atención de mala gana a otros planetas y galaxias. La idea de que pronto exploraríamos el espacio era tan espléndida como inquietante, pues la consecuencia parecía lógica. La vida podía estar desarrollándose en otros planetas y quizá con un poco más de brillo que en el nuestro, y además no era improbable que nosotros mismos recibiésemos a visitantes de otros mundos mucho antes que comenzara nuestra aventura en la estrellada oscuridad que contiene la vida como una mota de fósforo suspendida en un mar tranquilo. Y como nuestras gentes eran, y sin duda siguen siendo, bárbaras y supersticiosas, como los salvados que chorreaban agua en los bautismos lejanos de otros tiempos, se consideraba en general que esas extrañas criaturas, cuyos vehículos brillantes relampagueaban a tal velocidad en nuestros pobres cielos, eran hostiles y crueles e inclinadas a dominar el mundo, como nosotros mismos, o al menos como nuestros vecinos geográficos. Las pruebas eran horrorosas y abundantes. En Berlín, un viejo granjero vio aterrizar un objeto volador de forma insólita, y estaba tan cerca que alcanzó a distinguir a varios hombrecitos que pestañeaban detrás de un arco de ventanas. El granjero escapó antes de que se lo comieran. Poco después de una jadeante declaración a los periódicos, fue absorbido por un gobierno asiático dedicado principalmente a ordenar la existencia de esos afortunados que vivían dentro de unos límites fronterizos temporales, espirituales y, curiosamente, elásticos. En Virginia Occidental, una criatura de casi 3 metros de alto, verde, de cara roja y que despedía un olor cadavérico, fue vista cuando salía tambaleándose de un globo luminoso transitoriamente en tierra. Lo observaron una mujer y 4 muchachos, todos de una intachable honradez, y huyeron antes que el monstruo se los comiera. Luego volvieron al escenario en compañía del sheriff y de un pelotón bien armado para encontrarse con que monstruo y vehículo se habían ido. Pero hasta el escéptico sheriff y los hombres armados pudieron percibir claramente un olor insólito, penetrante y nauseabundo entre el limpio aroma de los pinos. Esta historia tuvo importancia pues describía por primera vez a un visitante celeste como más alto que un hombre y no más bajo, prueba significativa de una ansiedad en aumento. Podíamos arreglárnoslas incluso con la más hábil de las criaturas, pero algo enorme y verde, de olor horrible, era demasiado. Yo mismo, una noche de julio, tarde a mediados de siglo, vi desde la orilla este del río Hudson, donde vivía entonces, 2 globos rojos que revoloteaban en un cielo sin nubes. Mientras los observaba, uno de los globos se desplazó hasta un punto más alto en un ángulo de 45 grados por encima del plano original donde habían estado antes. Durante varias noches observé a aquellos excéntricos mellizos, pero luego, arrastrado por el entusiasmo, empecé a confundir a Marte y Saturno con mis luces mágicas hasta que al fin me pareció más prudente permanecer bajo techo, salvo los pocos días del final del verano en que me quedaba mirando, como en años anteriores, los preciosos y súbitos arcos de plata de los meteoros que se precipitaban en la atmósfera. Años más tarde supe que mientras se producían las maravillas celestes, las comunidades rurales informaban del nacimiento de un número insólito de terneros de 2 cabezas, pollos de 3 patas y corderos de rostro humano, pero como los campesinos sabían algo de las leyes un tanto vagas de la mutación, esas curiosidades no los alarmaron. Una generación anterior hubiera sabido instintivamente que tantas irregularidades anunciaban un futuro enfermo y malévolo. Pasó el tiempo y todo quedó explicado satisfactoriamente, o lo que es lo mismo, olvidado. No obstante, la verdadera importancia de esos portentos no era tanto que pareciesen misteriosamente reales,
sino el hecho de que ejercían un efecto profundo en un pueblo que proclamaba un enfático materialismo, y era sacudido a la vez por lo inesperado tan fácilmente como los antiguos que vieron un círculo de águilas sobre el monte Capitalino o el cielo plomizo del Gólgota, o estremecedoras tormentas de lluvia roja como la sangre, o un viento de sapos, o ya en nuestro siglo, en presencia de un papa estadista, un sol que bailaba sobre Portugal. Ante la naturaleza inequívoca de esos signos, es curioso que casi nadie sospechara la verdad, que las necesidades de la estirpe habían dado lugar a una nueva misión. La hora de nacimiento ya había sido determinada por una conjunción de estrellas nuevas y terribles. Es cierto que las iglesias establecidas observaron debidamente esos acontecimientos espectaculares y que los utilizaron con cierta timidez para aumentar el poder abstracto de la propia autoridad mística pero poderosa. Los dogmas seculares, aunque no menos místicos, nacidos de un iracundo filósofo y sociólogo del siglo XIX y de un enérgico psiquiatra demasiado confiado, producto de esa declinación del siglo, sostenían, en un caso, que los fuegos artificiales habían sido encendidos por patrones vindicativos para despistar a los pobres trabajadores, con fines indefinidos pero evidentemente perversos, y en el otro caso, que los ígneos objetos representaban una especie de regresión atávica al mundo infantil de lo maravilloso, teoría que fue desarrollada aún más en un artículo ampliamente citado por un ingenioso discípulo del psiquiatra muerto. Según esta lumbrera, el universo simbolizaba el útero, y las luces brillantes que muchas personas creían ver eran sólo alucinaciones, un recuerdo prenatal de ovarios henchidos de vida potencialmente hostil, que en su momento se convertiría en hermanos rivales. El autor pedía al gobierno que pusiera en observación durante 3 años a todos los que habían visto objetos voladores para determinar hasta qué punto la rivalidad fraterna o su ausencia, la teoría funcionaba igualmente en cualquier sentido, los había afectado en la vida. Aunque esta atrevida síntesis fue universalmente admirada y leída luego en las sesiones del Congreso por una representante femenina que había soportado 9 años de análisis con resultados sorprendentes, el gobierno se negó a actuar. Pero aunque casi todas las instituciones humanas tuvieron conocimiento de esos signos y augurios, ninguna sospechó la verdad y los pocos individuos que habían empezado a atisbar lo que podía estar pasando prefirieron guardar silencio. No eran tiempos aquellos, a pesar de que la gente se cuestionaba y analizaba tan a menudo, de difundir ideas que podían desagradar a cualquier minoría por lunática que fuese. El cuerpo político estaba más conmovido que nunca por señales de descontento. Precisamente el porqué del estrafalario comportamiento de mis conciudadanos es un problema para esos historiadores habituados a una perspectiva monumental, eterna, de los acontecimientos humanos. Sin embargo, he pensado muchas veces que gran parte de nuestra irritabilidad nacional estaba estrechamente relacionada con la inesperada e indeseada custodia del mundo. Custodia que la Segunda Guerra había impuesto a los confundidos nietos de un pueblo orgulloso, aislado, a la vez indiferente y ajeno a las modalidades de otras culturas. Más pertinente, sin embargo, era la actitud de nuestros intelectuales. Una minoría pequeña de militancia indefinida, descendiente directa en espíritu, ya que no de hecho, de aquel retórico suizo del siglo XVIII cuyo amor romántico y místico por la humanidad se consumaba mágicamente a través de una preocupación un tanto obsesiva por su propia persona. Esta pasión por el autoanálisis floreció a mediados de nuestro siglo, al menos entre los pocos que eran capaces de analizarse y que en su tiempo, como aquel gran antepasado, eligieron como confesionario la oreja del mundo. Los hombres de letras describían lúgubremente sus propias desviaciones, habitualmente políticas o sexuales, rara vez estéticas, mientras abnegados pintores se dedicaban a pintar mundos interiores únicos, que no eran accesibles a los demás, excepto en el estado de la más pura empatía, rara de conseguir en un mundo egoísta sin trampear un poco. Al fin se aceptó que la única función del arte era la de expresar de la manera más completa posible una visión personal del mundo, lo que parecía cierto, aunque las visiones de los hombres carentes de genio no dejan de ser un tanto deprimentes.
El genio era a la sazón tan raro como en cualquier otra época, y es necesario reconocer que no estábamos en una época que se admirase a sí misma. Los críticos solo encontraban mérito en la crítica, enfoque singular que divertiría a la gente seria durante décadas. Siguiendo el paso a los artistas, los intelectuales proclamaban su culpa en innumerables cócteles, donde se admitía como artículo de fe que cada uno tenía una carga de culpabilidad, carga que, una vez admitida, podía ser exorcizada. Los modos de admitirla eran caros, pero compensadores. Un oyente adiestrado y compasivo daría un nombre al malestar y revelaría su génesis. Luego, mediante la confesión, y en ocasiones reviviéndola, la culpa desaparecería junto con el asma, la impotencia y el eczema. El proceso no era fácil, claro está. Para facilitar la terapia, la gente más inteligente se acostumbró a dejar de lado todos los artificios tradicionales de la sociedad, para que tanto los amigos como los extraños pudieran confesarse entre sí las peores acciones, las fantasías más mezquinas, en una serie de monólogos rivales que sucedían con penosa sinceridad y sorprendente éxito en todos los planos, salvo el de la comunicación. Estoy seguro de que esta suerte de catarsis no era del todo despreciable. Muchos de los que estaban obsesionados consigo mismos encontraban alivio en la confesión. No dejaba de ser instructivo, sin duda, descubrir que incluso las peores aberraciones eran aceptadas con bastante indiferencia por extraños demasiado absortos en sus propios problemas como para sentir repulsión o incluso interesarse de veras. Este descubrimiento no siempre era regocijante. Hay cierta dignidad. Es excitante llevar una peligrosa vida secreta. Perderla en la madurez es duro. Una vez compartido en la promiscuidad, el vicio se vuelve común, no más molesto que una dentadura postiza evidente. Muchos mimados infiernos privados se perdieron para siempre en aquellos años de charla incontenible, y el vacío que dejaba cada uno se llenaba invariablemente de un tedio que a su vez solo la fe podía disipar. Como resultado, la búsqueda de lo absoluto, de una u otra manera, se convirtió en la preocupación principal de aquellos románticos que miraban a la razón con orgullosa desconfianza, derivada legítimamente de que ellos mismos eran incapaces de asimilar los cambios sociales creados por el sistema, el Lucifer particular de estos hombres. Rechazaban así la idea de la mente reflexiva, arguyendo que ni la lógica ni la ciencia habían logrado determinar la causa primera del universo o, lo que es más importante, el significado del hombre, y sólo las emociones podían revelarnos la naturaleza de la realidad, la clave del entendimiento. Que esta gente no estaba de veras preocupada por el por qué, el cuándo y el cómo del universo, los hombres serios de la época no lo dijeron nunca. Pero esa búsqueda no era simplemente el resultado de la curiosidad. Más que eso, era una zambullida emocional e insensata en el vacío, en lo incognoscible y lo desatinado. Se convirtió al fin en la carga de la vida, la flor seca del ramo, el misterio que debía revelarse aún a expensas de la vida. Fue una crisis terrible, doblemente dura, porque la evasión de la lógica solo dejaba un camino claro al núcleo del dilema: la vía de la mística. Incluso para el menos sensato, era tristemente visible que sin una organización superior y eficaz, la revelación alcanzada por un hombre no puede servirle de mucho a otro. Muchas actitudes venerables fueron abandonadas y numerosas verdades eternas del siglo anterior, que había arrojado una sombra que parecía venir de un alto peñasco, tan formidable y tan densa era, resultaron entonces pura arena, adecuada para construir edificios fantásticos, pero perecederos y expuestos al movimiento de las mareas. Pero se había llegado a una meseta. Se fabricaba un arte dudoso, se invocaban autoridades, se daba forma a sueños y sistemas construidos sobre la evidencia de la iluminación personal. Durante un tiempo, la acción política y social pareció brindar una salida o una entrada. Las guerras civiles extranjeras, los experimentos sociales de otros países eran apoyados con una ferocidad difícil de entender, pero después, cuando las guerras y los experimentos fracasaron, revelando al cabo de tan altas esperanzas la perenne incapacidad humana para ordenar la sociedad, hubo una desilusión, amargamente resuelta en numerosos casos por la adopción de algún dogma místico, de preferencia fantásticamente colmado de historia, tan arrasador e ilógico
como para que fuese enteramente aceptable para aquel entristecido romántico que deseaba por sobre todas las cosas sentir, saber sin razonar. Así, en aquellos tiempos portentosos, solo los hombres de ciencia estaban contentos construyendo máquinas cada vez más maravillosas, capaces de romper el meollo invisible de la vida, mientras que los anticientíficos saltaban nerviosamente de un absoluto a otro, corriendo ya hacia lo viejo en busca de la gracia, ya hacia lo nuevo en busca de la salvación, sin que hubiese siquiera dos hombres realmente de acuerdo, excepto en la necesidad de acuerdo del conocimiento último. Y esa era al fin la nota dominante de la época. Como la razón había sido declarada insuficiente, solo un místico podía dar la respuesta. Solo él podía señalar los límites de la vida con una autoridad definitiva, inescrutablemente revelada. No había confusión posible. Lo único que faltaba era el protagonista. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado algunas de las páginas de la novela Mesías de Gore Vidal, despedida a un lúcido analista norteamericano.